Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con el hermano bienvenido Charboy. Adelante, Charboy, es su turno. Sí, usted mencionó el tema del jardín botánico. Hay, como siempre, muchos temas interesantes, pero poco tiempo. Ayer se hizo una cadena humana allá en el jardín botánico, en la que participaron representantes de diversas organizaciones sociales, políticas, comunitarias, ambientales, etcétera. Ayer fue un día muy dinámico, vamos a decir, en términos de actividades contestatarias. Hubo también una concentración frente al Palacio Nacional demandando un mejor código penal, y también en el campamento Loma Miranda hubo también un pasadía cultural de resistencia contra las pretensiones de la Barrigol de construir una nueva presa de cola en Cotuí. Entonces ayer hubo el movimiento, vamos a decir, progresista, alternativo, cuestionador, se tuvo que dividir en tres. Y en el caso del Jardín Botánico, usted sabe que el gobierno convocó para una rueda de prensa el próximo miércoles para dar a conocer lo que son supuestamente las verdaderas intenciones o el verdadero proyecto que se va a aplicar ahí, que según el ministro de Medio Ambiente va a afectar 0.01% del jardín botánico. Y las organizaciones se oponen a que se toque, aunque sea ese 0.01%. Hay un documento muy amplio, no lo tengo ahora a mano, quizá usted lo tiene ahí, de Luis Carvajal, le dirige al ministro de la Presidencia, Paliza, y plantea una serie de consideraciones legales sobre esas pretensiones de afectar el jardín botánico. Adelante, don Alfonso. Sí, ayer hubo muchas actividades, incluso estaba pautada una velada poética en el Jardín Botánico, exactamente con Luis Carvajal y el colectivo Poeta de la Cafetera y otro colectivo de poetas que existen en la ciudad. Sin embargo, esa actividad, la cadena humana, la actividad en Loma Miranda, la actividad frente al Palacio, entonces decidimos aplazar. Yo tenía además, aunque no era obligatorio para mí, que despedir a los brigadistas que salieron para Cuba. Salieron 10 brigadistas dominicanos, 8 hombres, 2 mujeres, con destino a Cuba para ofrecer solidaridad y hacer trabajo voluntario allí. Bueno, el documento de Luis Carvajal es muy preciso, pero además muy amplio. Es decir, preciso en la redacción, pero detalla. Y entre otras cosas, Luis Carvajal enuncia las violaciones a la Constitución y a las leyes, y lo especifica, sobre el jardín botánico, que no debe tocarse. Lo primero que Luis Carvajal establece que la Constitución de la República, la del 2010, en su artículo 66 y en el artículo 67, da garantía para que una área protegida como el jardín botánico no sea tocada. Por además está la propia ley 6400 del medio ambiente, y él enumera ahí los artículos. Entonces, el jardín botánico no debe tocarse ni con el pétalo de una flor. No hay por dónde ampliarlo, pero tampoco debe tocarse. Es un pulmón de la ciudad. Algunos dicen que el más importante, pero también está el Parque del Este, que se tocó. La gente de Danilo Medina lo tocaron a Parque del Este con el tema de la parada de guagua, que finalmente Manuel Jiménez logró parar aquello, pero la construcción está ahí
y el daño ambiental se hizo en Parque del Este. Pero igual está el Parque Mirador Sur, que es otro pulmón de la ciudad. Y la propia margen del río del malecón tiene bastante foresta. Es uno de los malecones del mundo mejor forestado. El de La Habana no tiene ni una mata de verdolaga. Pero ahí está el tema planteado con mucha amplitud y precisión por parte de Luis Carvajal. No voy a leer el documento completo porque me llevaría media hora. Fue un documento dirigido a Paliza. Y se entregó, se hizo público. Si el gobierno conoce de la legalidad planteada, y es bueno, no le voy a poner adjetivo a lo que dice el funcionario a cargo del Ministerio de Medio Ambiente o el ministro de Medio Ambiente, no le voy a poner adjetivo, pero si él quiere conservar el cargo, él debe darle una pista mínima al gobierno para que actúe, porque es un propósito descabellado del gobierno. ¿Realmente están preocupados por el tema del tránsito? ¿O quieren buscar un préstamo, buscar recursos para mover construcción, que es lo que al final deja dinero? A uno le quedan todas las dudas habidas y por haber. Pero bueno, ahí le vamos. Elevamos una vez más nuestra voz de defensa, en este caso del jardín botánico, pero de todo lo que sea la naturaleza. En lo personal, lo he dicho 30, 40, 50 veces, para mí es un crimen buscar oro, explotar las montañas para buscar oro. Aún el oro fuera nuestro, o el litio, o la tierra rara, no tiene sentido en términos del cuidado que requiere este paisito que es pequeño, afectar el recurso agua, el recurso hídrico. Somos un país pequeñito. Es un invento. ¿Por qué Canadá, que tiene todos los recursos mineros en su territorio, no explora allá? Porque la ley en Canadá se lo prohíbe. ¿Por qué Estados Unidos, que también tiene toda la riqueza del mundo, no busca el oro en su tierra? No. A un país pobre y pequeño como nosotros le quieren extraer el corazón de la montaña para sepultarnos en vida. Todo el oro del mundo no paga los daños ambientales en Cotuí, en Nueva Miranda, en la cercanía de ahí de San Juan, Bonao, donde está Juma, o lo que quieren hacer en Romero, lo que van a hacer en Restauración. Son unos ecocidas, son unos criminales de patria. Aquí no debe tocarse las montañas ni para buscar oro, ni plata, ni para buscar petróleo, salvo que sea en una zona de asua desértica. Dice, bueno, ahí pudiera tener sentido, pero hay que ver la contaminación que se va a desprender desde ahí hacia las montañas. Si queremos República Dominicana para siempre, no debemos tocar nuestro patrimonio forestal. No debemos tocarlo. Adelante, Alfonso, hay un tema también vinculado al medio ambiente, aunque un poco más pequeño, pero no deja de tener importancia, y es la tala de 300 árboles en el Parque Olímpico, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que supuestamente porque estaban en malas condiciones, otros dicen que habían árboles que no tenían necesidad de cortarlo. Parece que tenemos un gobierno en contra del medio ambiente, ¿no? Con tantos casos que hay de depredación y eso. Entonces, que quería también resaltar esa parte. ¿Usted cree que en el caso también del jardín botánico, porque este gobierno se ha caracterizado mucho por aplicar, recuerde las 10 estrategias que se le atribuye a Chomsky de manipulación mediática, ¿no? Ellos han creado, este gobierno, muchos problemas, muchos temas, y después el presidente o el gobierno aparece como el chapulín colorado para salvar la situación y ofrecer soluciones, que es una de las estrategias de manipulación citada
por Noam Chomsky, que era crear problemas y después ofrecer soluciones. Aunque en este caso, lo que dijo el ministro de Medio Ambiente no es una solución. Afectar el 0.01%, que todavía aún así es cuestionado, criticado y rechazado por las organizaciones medioambientales y por otros sectores. Quería hacer esa salvedad con ese tema. Mire, si usted corta en el patio de su casa una mata de aguacate, porque le afecta, le levanta la calzada en el patio, si previamente usted no va a perder un mes o 2 meses para que lo autoricen, a usted entonces le ponen una multa, una sanción, y hasta puede durar 10 o 15 días en lo que se hace toda la gestión. Y le ponen trabajo comunitario. Al agrónomo Luis Portes en Bonao, que es un técnico experto en café y en cacao, con más con 50 años de ejercicio de la agronomía en el Ministerio de Agricultura, hizo una poda y tumbó uno que otro árbol técnicamente, pero él tuvo el cuidado de ir en Bonao a medio ambiente y lo fueron a buscar preso y tuvo que pagar 65,000 pesos de multa, por más que pataleó a un técnico calificado con 50 años de experiencia en el cultivo del café y del cacao. Pero un funcionario cualquiera sí puede ya cortar todo lo que le venga en gana. Un alcalde, tenga o no tenga conocimiento agronómico o ambientales o forestales, se le ocurre tumbar 30 árboles y no hay problema, fue el alcalde, la autoridad. Para tumbar 300 árboles, eso hay que estudiarlo y hay que darse un plan. Usted siembra 30, 40 árboles, cuando esté emprendido, usted empieza a cortar entresacado, no llevarse de plano 30 o 40 árboles de seguido. Usted va sembrando, te va haciendo una eliminación gradual y por parte para no crear una situación radical a la que se tiene. Pero no, ¿qué va? Aquí los funcionarios, no importa el rango que tengan, se sienten ser dioses o pequeños dioses. Entonces hacen lo que da la gana, porque ellos son la autoridad. Entonces, es terrible el cuadro que tenemos. Mire, don Charbol, yo había seleccionado muchos temas para abordarlo, porque hay muchos temas ahí, pero esta cosa de lo urgente hace que uno tenga que tocar estos temas y a veces ser reiterativo, pero hay que serlo para poder dar los campanazos necesarios. ¿Se oye o no se oye? Es el grito. Adelante, Charbol. Y lo que pasa es que tenemos que ser reiterativos porque el gobierno es muy reiterativo en adoptar medidas impopulares que afectan no solamente al medio ambiente, sino al pueblo directamente. Incluso hay algunos temas que se van a un segundo plano cuando se colocan ese tipo de temas medioambientales. Ahí tenemos repito, lo del Código Penal, ¿no? Usted sabe que tenemos senadores analfabetos porque aprobaron en primera lectura el proyecto de Código Penal sin leerlo, entonces parece que son analfabetos. Y ahora lo quieren aprobar por una orden de arriba a la carrera, al vapor. Le quedan pocos días porque va a terminar la legislatura, pero ya el presidente anunció que está dispuesto a prorrogarla, a convocar una nueva legislatura extraordinaria, porque el afán es dar un código penal que ya no es solamente el tema de las tres causales, sino que niega derechos y que también garantiza impunidad. Por ejemplo, a los partidos políticos, a las iglesias. No castiga la corrupción como debe ser, sino que perime
etcétera. O sea, ya no es un tema de las tres causales, ya es más amplio un código penal que niega derechos y que es un retroceso cuando se está planteando teóricamente de que un código penal más moderno y actualizado. Bueno, eso pasa en todo. Con el código laboral que se acaba de aprobar en una o dos lecturas, no sé en qué punto va, porque a veces uno pierde aquí la información, porque dan tanta vuelta que tú no sabes cuándo se terminó la pieza para irte a la mesa y dejar de bailar. Ahora los señores empresarios del mundo del turismo, no, los señores empresarios todos, tiran el grito al cielo, porque después de unos 13 años discutiendo el tema de la reforma al Código de Trabajo, llegaron a un consenso y que en la Cámara, en el Senado, violaron el consenso. 13 años para llegar a un consenso. Están pidiendo volver a conversar, porque mientras más larga le dan, más se perpetúa los abusos contra los trabajadores. Y ellos son amantes de los trabajadores, defensores de los trabajadores. Ellos quieren que los trabajadores tengan un buen nivel de vida. Son unos descarados. Yo he dicho siempre aquí, en 15 años que tenemos en este espacio, que los empresarios más atrasados de la bolita del mundo son los dominicanos. Y ahí aparece. Hay un trabajo hoy en el periódico El Diario Libre de Luis González Fabra, que se hace eco de un comunicado de los empresarios. Y ahí aparecen todos los empresarios, según el comunicado, firmando aquello. No es que se reunieron, simplemente que los de arriba se defienden entre ellos sin ningún problema. Los de abajo y nosotros, para ponernos de acuerdo en un párrafo, tenemos que reunirnos, vernos en la cara y pasar muchos años discutiendo ese párrafo o aprobar un documento, pero especificando que en 2 párrafos no nos pusimos de acuerdo. Ellos no. El tema del código laboral, ellos ponen todos los nombres y están de acuerdo, porque es defender sus intereses. Sus intereses. Entonces ellos se ponen de acuerdo rápidamente. Por eso yo digo siempre, aquí hay un solo partido, el partido de la derecha. Tiene corriente. Y esas corrientes tienen nombre. A la hora que un polo político distinto al de la derecha, por moderado que sea, tenga la posibilidad de ser un instrumento de poder o una opción de poder, todas esas corrientes se ponen de acuerdo y llevan candidato común. Bueno, fíjese, Alfonso, que hay algo en estos 3 minutos que nos quedan, es la diferencia entre el trato que se le está dando al proyecto de código laboral, que ahora están exigiendo de nuevo que se discuta. Sin embargo, con el código penal están cerrados para no aceptar sugerencias. Entonces, pero también ahí hay una complicidad en el código laboral de la burocracia sindical, porque fíjense que reducen en ese nuevo código los días de vacaciones, que de más de 5 años son 18 días, y se está planteando ahora unificarlo a 14 días, no importa el tiempo que tenga el trabajador. Quería hacer esa acotación antes que termine. No es así. Para lo de arriba, los políticos siempre están abiertos a conversar, a dialogar, para supuestamente buscar consenso, porque ellos tienen capacidad de presión. Cuando mencioné el sector turístico, es porque los guías turísticos, era una información que quería plantear y discutir, pero se nos fue el tiempo. Se plantearon una huelga, una protesta, y enseguida todas las corporaciones e instituciones que aglutinan el mundo del turismo, en términos empresariales, sacan un comunicado llamando a dialogar, a que no hagan esa huelga, porque pueden afectar la economía del mundo del turismo en la República Dominicana.
Pero, ¿cuánto ganan los trabajadores en los resorts, en los hoteles? Chele, ellos pueden acumular miles de millones y los trabajadores siempre van a estar en el círculo permanente de la pobreza porque ganan salario de miseria, que en la mayoría de los casos no les permite cubrir la canasta alimentaria más pobre, la del primer quintil. Y eso pasa también con los bancos. Cada año cuando rinden informes o el balance, ellos muestran ganancias por 2.800 millones, por 5.000 millones, por 10.000 millones. Ese es el cuadro que tenemos. Y los trabajadores envueltos en la miseria. Para aumentar salarios nunca alcanza el dinero. Pero bueno, un día tú tienes que reventar. Un día. Nos venció el tiempo, Charbon. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Hasta Con la Serrate próxima. anda con la doña. Gracias a los amigos y amigas que han estado ahí con nosotros. Gracias, Christopher, en los controles. Gracias, Charbon. Hasta mañana.